en el versículo 19, 18 y 19. Amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, hermanos, pues la palabra nos enseña aquí que estas palabras que son mencionadas precisamente son de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos habla, nos enseña que cuando Él comenzó su ministerio, dice que Él empezó a hacer llamados. Llamó a Mateo, llamó a Marcos, llamó a varios, ¿verdad? Bueno, ya ellos fueron un poco más tarde cuando fueron llamados, pero acuérdense, era Bartolomé, era Pedro, era Juan, era Jacobo, era Judas y varios más, y él hizo este llamado. Quiero decirles que en ese entonces, cuando un maestro llamaba a sus discípulos para capacitarlos, para formar en ellos, ¿verdad? Por ejemplo, la ley de Moisés, para poderla enseñar, cada discípulo se tenía que ir, ahora sí que, a vivir con su maestro. Era por un tiempo, en lo que él era enseñado y era preparado. No todos tenían esa gracia para ser llamados, no tenían todos, ¿verdad? Esa facilidad, pero sin embargo, la Biblia nos enseña que algunos, ¿verdad? Eran llamados por maestros de la ley en ese entonces, y ellos eran enseñados, ahora sí que, como dice la palabra, a los pies del maestro. Quiero ponerles un ejemplo de esto y vamos a ver en Hechos capítulo 22, versículo 3. Para que usted se dé cuenta. Amén. Gloria a Dios. Hechos capítulo ¿qué? 22, capítulo 22, versículo 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Bueno, aquí Pablo da referencia del conocimiento que él tenía, pero que él fue enseñado a los pies de Gamaliel, de un maestro excelente. En ese entonces se usaba la palabra en hebreo rabí, que significa mi maestro. De esa palabra se deriva Rabán, que significa nuestro maestro, refiriéndose a muchos, maestro de muchos. Entonces, este hombre llamado Gamaliel descendía también de su abuelo, Hillel, y él era también un excelente maestro, reconocido en Israel como Gamaliel, reconocido por su excelencia, su capacidad para enseñar y todo el conocimiento que este varón tenía. Entonces, Pablo fue enseñado conforme a la costumbre judía de estar al tanto, estar siempre al lado de su maestro. Pero cuando llegaba el momento, pues él tenía que ya tomar
otro lugar. Dentro de esta capacitación, los discípulos tenían una gran reputación, tenían, ya un deber en la sociedad, y ellos eran ahora sí que puestos en diferentes lugares, pero con una muy buena reputación. Entonces, reputación, fama, dinero y todo eso. Pero quiero decirles, mis hermanos, que el Maestro de Maestros, el Señor Jesucristo, también Él hace ese llamado, ya lo había yo mencionado, y Él llama a sus discípulos. Vamos a ver que estos discípulos andaban constantemente con Él, día y noche. Ellos, la Biblia dice que Pedro dejó su casa, dejaron todo por andar, por seguir al Maestro. Vamos a ver un verso donde nos dice a dónde iban con el Maestro. Es Mateo capítulo 5, versículo 2. Gloria a Dios. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este es el verso 1. No, es el verso 2. Es el 2. Te leo desde el 1, dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces, vemos que él, cuando enseña a la multitud, iban los discípulos con él. Y ellos aprendían de su Maestro. Todas las cosas que Jesús les enseñaba eran enseñanzas de vida, enseñanzas de un diario vivir. Quiero decirles, hermanos, que todas las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado a nosotros como iglesia, como discípulos también de Él, tal vez vamos a encontrar en la palabra de Dios que esas enseñanzas como que son un poco raras, ¿no? Como que el reino de los cielos es tan diferente a las costumbres y enseñanzas de este mundo. Quiero decirles que sí, y que muchas de esas enseñanzas son contrarias a las que el mundo enseña. Jesucristo en una ocasión dijo: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal, refiriéndose a que la luz alumbra, a que las obras que tenemos que hacer deben de llamar la atención y alumbrar a los demás. Refiriéndose a la sal, ustedes saben que la sal es la que da sabor, sazón a la comida. Refiriéndose a esto, mis hermanos, el Señor quiso decir que nosotros, como sal de la tierra, debemos de ser el sabor, la sazón para los demás, la ayuda. Entonces, lo que el Señor Jesucristo nos enseña a través de su palabra y de lo que Él, ¿verdad?, enseñó a sus discípulos, es a tener un estilo de vida diferente a la que el mundo vive, a la que el mundo practica. Porque el reino de los cielos, dice la palabra de Dios, porque no es tan solo comida y bebida, sino es gozo, paz y justicia. ¿A qué se refiere cuando la palabra dice justicia? Es que debemos nosotros de andar en justicia, en hacer las cosas equitativamente y ser justos con los demás. Es gozo, es alegría, el reino de Dios. Entonces, mis hermanos, yo quiero decirles que en esta tarde
que lo que el Señor Jesucristo nos enseña a través de su palabra tal vez no sea muy agradable para muchos. Pero este es el estilo de vida que el Señor nos enseña a través de su palabra y les enseñó a sus discípulos, ¿verdad? Él dice que una ocasión una mujer derramó un perfume sobre su cabeza y lo criticaron, mas sin embargo él no respondió de una mala manera, ¿verdad? Le dijo, a ver, Simón, entré a tu casa, no me diste agua para lavar mis pies, no me diste beso, porque esa era una costumbre judía. Dice, y esta mujer ha derramado este perfume para la preparación de su muerte. Entonces, mis hermanos, quiero decirles que el Evangelio de Cristo no nos habla de riquezas terrenales, sino de riquezas espirituales. Que el reino de Dios ha venido a esta tierra, ¿verdad?, para darnos a conocer un estilo de vida diferente, que tal vez muchos pudieran decir y pensar, pues es erróneo, pero no, mis hermanos, porque la Biblia es clara, es muy clara, cuando nos dice, ¿verdad?, que venzamos lo malo, escúcheme bien, con lo bueno, entonces somos victoriosos. En una ocasión yo llegué con mi pastor, Pedro Manzano, y me empecé a quejar y a decirles que me hacen esto, me hacen aquello, lo otro, muchas situaciones. Y me dijo, yo recuerdo sus palabras, que me dijo, oye hija, ¿y no has puesto en práctica que para vencer lo malo hay que hacer lo bueno? Yo me sorprendí mucho porque dije, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata el Evangelio? De eso, mis hermanos, de vencer lo malo con lo bueno. Y vamos a un versículo de la Biblia de lo que nos habla el Señor Jesucristo. Es un poco quizás fuerte, mis hermanos, pero es la manera y es el estilo de Dios que quiere que nosotros, ¿verdad?, seamos capacitados, enseñados, formados a la manera de Él. Recuerdo en este momento lo que dice Génesis, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 26 y 27. Dios dijo, y lo habla en sentido plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Porque Dios ha querido que el ser humano tenga un sentido de buscar, como Él hace las cosas, que el ser humano también las haga. O en otras palabras, hermano, quiero darle o decirle que nos parezcamos a Jesucristo. Si Él es nuestro Maestro y si de Él hemos aprendido, ¿qué es lo que hemos aprendido de nuestro Señor? ¿Qué es lo que estamos viviendo en este tiempo? ¿Qué es lo que practicamos, hermanos, en este tiempo? Hay muchas noticias hoy en día donde dice que la mayor parte de las situaciones por ejemplo, de que los niños sean abusados sexualmente, las niñas, y que las familias en este tiempo se ha visto más, ahora sí que la división entre las familias, los gritos, los golpes. Creo que eso no nos ha enseñado el Señor a través de su palabra. Pero esto es lo que se ha desatado. Y cómo nosotros, como discípulos de Jesucristo, vamos a enseñar a estas familias que en este tiempo están viviendo situaciones difíciles, ¿qué les enseñaríamos o cómo les diríamos viviendo en situaciones así?
injusticias, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que la Biblia nos enseña. En capítulo 5, versículo 45 de Mateo, vamos a ver. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así es, ¿verdad? Antes de tocar esta cita, esta me llama mucho la atención, pero quiero yo decirles, hermanos, que para poder de verdad enfrentar estas situaciones que el mundo está viviendo hoy en día, la palabra de Dios nos enseña lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos porque no saben lo que haces. Esa es una parte y es un punto importante de perdonar. Él perdonó a una humanidad que los crucificó, que estando en la cruz no solo recibió él maldiciones, y quiero decirles que después de que un pueblo, cuando él entró a la ciudad de Jerusalén, y un pueblo, una nación, le decía, Hosana, Hosana, al hijo de David, y empezaban a gritarle, ¿verdad? Cosas así. Después ese mismo pueblo gritó, crucifíquenle. Y después de eso, ¿verdad? Le maldecían. Hicieron escarnio de él. Pero él, dándonos un ejemplo, abriendo su boca, estando en la cruz, dice que él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y muchas veces, hermanos, nosotros pensamos y podemos decir, ¿en verdad no sabía esa nación lo que hacía? Crucificaron al Santo, al Dios de los cielos y de la tierra, al Todopoderoso. Sin embargo, mis hermanos, ejemplo nos dejó ahí. Y quiero que regresemos a este pasaje de Mateo, capítulo 5, y que con mucho cuidado, hermanos, atendamos a estas frases que el Señor menciona aquí. Por favor. Versículo 45. Ajá, versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Miren, es importante, hermanos, les decía yo que la intención de Dios es enseñarnos, prepararnos, formarnos. Jesucristo cumplió una misión estando aquí en la tierra cuando tomó a estos varones, 12 varones, y durante 3 años les enseñó, los capacitó, los formó, ¿verdad? Para que después ellos enseñaran a otros de igual manera. Entonces, quiero decirles, hermanos, que algo que el Señor está mencionando aquí, dice que si en verdad nosotros somos hijos de Él, ¿verdad? Ustedes saben que los hijos naturales, ¿verdad?
siempre traen rasgos de los padres físicamente. Entonces, lo que dice aquí la palabra de Dios, que para poder realmente ser los hijos de Dios, tenemos que tener rasgos de lo que es nuestro Dios en nuestra vida. Habla de algo importante acerca de el amar. Ustedes saben que esa palabra es amplia, tiene muchos significados. Amar, dice, porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendrás? Y no es que Dios esté en contra de que nosotros amemos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestro esposo. No es que Él esté en contra, pero simple y sencillamente que como seres humanos nos enfocamos muchas veces en una sola cosa, por decir algo. Amamos a nuestra familia, sí, y lo debemos de hacer. Amamos a los hermanos de la iglesia, sí, y lo debemos de hacer. Pero como conocemos a gente, puede ser no creyente, puede ser que sea una persona muy mala y que hasta en ese sentido no le saludamos. Entonces es lo que el Señor dice aquí. Está bien que nos amemos unos a otros como hermanos, como familia, pero también debemos de aprender a amar a aquellos que necesitan al Señor Jesucristo en su vida. Predicarles, amarles, darles el mensaje, pedir por ellos, orar por ellos, porque muchas veces por sí solos ellos no pueden salir de la situación en que se encuentran. Entonces, ¿cómo les vamos a amar? Tal vez no vayamos y les demos un abrazo, tal vez no vayamos o podamos llevarles algo de comer, o podamos ofrecerles algo, pero sobre todo, hermanos, orar y predicarles la palabra del Señor, porque eso es lo que ellos necesitan, y eso es lo que ellos, ¿verdad? Si lo reciben, van a tener cambios en su vida. Entonces es importante lo que el Señor nos dice aquí en su palabra, hermanos, de amar a aquellos que no conocen al Señor. Yo no le estoy diciendo que tiene que ir corriendo ahorita y tiene que abrazarle y amarle, no. Pero sí preocuparnos a veces por la situación de las personas que están viviendo, porque están en tinieblas, están en oscuridad por causa de su pecado. Pero a Dios gracias, nosotros estamos en luz. Y dice el Señor que somos luz. Entonces nosotros somos los que vamos a llevarles la luz del Evangelio para que ellos también estén en luz. Es importante, mis hermanos, que el estilo de vida que el Señor nos está marcando en su palabra, nosotros podamos aprender a poder llevarla. ¿Para qué? Para podernos parecer a nuestro Maestro. La intención del Señor es esa, que lo que Él hizo aquí, nosotros también. Lo que Él hizo fue predicar, sanar, liberar, amar al que lo necesitaba. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos, muchos, hermanos. Aquella mujer samaritana la perdonó, le derramó su amor en su corazón. Aquella mujer sirofenicia que le gritaba, pues ten misericordia porque mi hija está endemoniada. Y él con la palabra, ¿verdad?, le dijo, ve, tu hija es libre. Entonces, ese es el estilo de vida que el Señor quiere, ¿verdad? Vamos a ver los versos más adelante de Mateo capítulo 5, versículo 40 y ¿qué nos queda? 45, luego 46. Uh-huh. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos, solamente, ¿qué hacéis de más?
¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sí, dice aquí algo importante, hermanos, algo muy interesante, que nosotros no solo debemos de enfocarnos en nosotros, sino en los demás. Amén. Vamos al siguiente versículo, ¿dónde te quedaste? En el 48 ya empieza el capítulo 6. Ok. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Exactamente. Es otra parte importante, ¿verdad? Otra parte importante de que pues tenemos que hacer obras justas para que los hombres nos vean. Aquí el más importante es nuestro Dios. Nuestro Dios. Entonces, a quien servimos, hermanos, a quien servimos es a nuestro Dios. Si servimos a nuestros hermanos, la Biblia dice que lo hagamos como para el Señor y no como a los hermanos que vemos, sino como para el Señor Jesucristo. Porque Él es el quien va a recompensar. Fíjense, o sea, el Señor no nos pide cosas en las cuales, pues sí, yo digo, ¿verdad? No nos gusta mucho a veces estas cosas, pero saben mis hermanos que Dios no sabe quedarse con nada, porque a pesar de que nosotros hagamos lo que la palabra de Dios dice, lo que nuestro Señor dice, todavía dice que nos va a recompensar. Sí. Todavía nos va a dar recompensa. Entonces, mis hermanos, esto es importante. Vamos a ver, a considerar Lucas, me parece que sí, capítulo 12, versículo 16. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es, mis hermanos. Un ejemplo claro, muy claro. Alguien que se afana y se preocupa, bueno, en este caso, por las riquezas. Por las riquezas. Alguien que va más allá quizás de lo poco que a veces tenemos y que no se conforma, ¿verdad? Sino que se preocupa y se afana por las riquezas. Pero también pudiéramos decir que se afana por otras cosas. Pero la mayoría, hermanos, casi por lo regular, la mayoría se preocupa más por lo material que por lo espiritual. Más por trabajar, por tener algo. Y yo no estoy diciendo que sea esto algo tan malo, pero cuando hay un afán, cuando hay una preocupación o una prioridad por afanarse por lo material, perdiendo las riquezas espirituales, mis hermanos, creo que sí es malo para nuestra vida. Porque aquí lo dice claro, ¿verdad? Gózate, alma, de todo lo que tienes. Tal vez esto nunca te lo acabes, pero tú regocíjate y alégrate porque es tuyo. Hizo más grandes sus graneros y se amplió y tenía mucha riqueza. Pero el Señor le dijo: esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que quede, ¿a quién se le dará o quién lo poseerá?
después de tu trabajo, después de tu afán, ¿quién lo va a gozar? ¿Quién lo va a tener? No tenemos que llegar a ese punto. Tenemos que buscar las riquezas espirituales, hermano. Amén. Tenemos que afanarnos por esas riquezas espirituales. Jesús expresó una palabra y dijo, porque yo vengo a darles vida y vida en abundancia. Algunos piensan que cuando Él habla en este sentido está pensando que nos va a dar riquezas materiales y ya hablan de vivir una vida en abundancia. No, aquí lo que el Señor está expresando es una vida espiritual y en abundancia. Está hablando de las riquezas espirituales. Sí. Entonces, lo que el Señor trata de decirnos a nosotros y de enseñarnos es eso, las riquezas espirituales. ¿Cuál cree usted, hermano, que sean esas riquezas espirituales? Sí conocemos que una de las riquezas puede ser su palabra, claro que sí, son tesoros, porque ahí vamos a encontrar la grandeza de Dios, cómo es el Señor en su totalidad. Quizás no, porque Él es mucho mayor todavía que todas las cosas que conocemos. Pero quiero decirle, hermano, que si nos preocupamos por buscar esas riquezas, hermano, vamos a ser, ¿verdad?, ricos espirituales. Pero quizás pueda decir alguno, ¿y qué me gano con ser rico espiritual si pobre, ¿verdad?, estoy, no tengo dinero, no tengo... Hermano, creo que la palabra de Dios es clara, verdadera. Si somos ricos espirituales, el Señor nunca nos dejará padecer hambre, solo cuando tengamos que ayunar, hermanos. Y a veces eso es poco. Desayunamos siempre, comemos siempre, cenamos siempre. Creo que eso nunca va a faltar. Y creo, hermanos, que la verdad en este tiempo, en la situación en que estamos viviendo, debemos de buscar esas riquezas, ¿verdad? La palabra de Dios también nos enseña y nos dice, sobre todo, ¿verdad?, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y cómo vamos a guardar el corazón? ¿Y de qué lo vamos a guardar? Hemos visto en otras ocasiones, ¿de qué? De la envidia, hermano, de la codicia, de la vanidad, y ahora pues del afán de la riqueza, de idolatrar cosas a veces, añorarlas, cuando el Señor nos las puede dar. Si ponemos en primer lugar a nuestro Dios, si ponemos en primer lugar a nuestro Dios, pero claro, viviendo el estilo de vida que Él nos dice, nos habla a través de su palabra. Vamos a ver lo que dice ahí en Mateo capítulo 5, desde el verso 43. Por favor. Ajá. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Creo que estas palabras están muy claritas, ¿verdad?, de cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana. Quisiera que lo volvieras a repetir más despacio. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Creo, hermanos, que mucho se ha practicado esto, mucho se ha vivido.
Amar al que nos ama, como yo lo mencionaba hace un rato, y aborrecer a nuestros enemigos. Eso es lo que tal vez el mundo enseña, pero lo que la palabra de Dios nos dice no. Lo que mismo el Señor Jesucristo nos dice, ¿verdad? Que amemos a nuestros enemigos. ¿Y quién no los tiene? Bueno, lo siguiente. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen Hasta y ahí. orad por los que os ultrajan. Bendecid, A o los sea, que os no maldicen. vamos a devolver maldición con maldición. Este es otro estilo de vida, hermanos. Vamos a bendecir a los que nos maldicen. Amén. Amén. Vamos a amar a nuestros enemigos. No es cosa fácil, pero tenemos una ayuda en nuestro Padre Celestial. Porque tal vez con nuestras propias fuerzas no lo pudiéramos hacer. Sería difícil, hermano. Pero con la ayuda de nuestro Dios sí podemos hacerlo. Podemos bendecir a aquellos que nos maldicen. Podemos tal vez, yo no digo que esto suceda de la noche a la mañana, pero quiero decirles que el Señor nos está preparando, nos está capacitando para que nosotros podamos hacerlo. A veces el enemigo no es el vecino o la vecina. A veces las situaciones difíciles, las más difíciles, hermanos, están en casa. A veces creemos que el esposo es el enemigo número uno. A veces creemos que los hermanos, los hijos están en nuestra contra. No es cierto. No es cierto. Tenemos que amarlos. Que amar a aquellos que tal vez no les caemos bien. Tal vez aquellos que no nos quieren porque somos cristianos. Pero tenemos, aquí dice la Biblia, que orar por ellos y bendecirles. Este es el estilo de vida. Un poco raro, ¿no, mis hermanos? Pero es el reino de Dios. Esta es la forma y estilo del reino de Dios en nuestras vidas como hijos. Y ya lo vimos, que dice que somos hijos, que Dios es bueno. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Dios hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Dios es bueno. Amén. A veces los del problema somos nosotros, pero Dios quiere que aprendamos. Tal vez no lo hemos vivido, pero quiero decirles, hermanos, que tal vez va a llegar el tiempo y el momento en que nosotros vamos a estar en una circunstancia de esta índole y vamos a tener que aprender a bendecir a otros que nos maldicen, a orar por los que nos ultrajan, pedirle al Señor que los bendiga. Por eso les mencionaba y les decía lo que la Biblia dice, que lo malo va a ser vencido por lo bueno. Eso es lo que el Señor quiere que en este tiempo, mis hermanos, aprendamos y vivamos y practiquemos, porque esto es lo que va a vencer lo malo. Esto es lo que va a vencer a nuestros enemigos. Que lo bueno vence a lo malo.
Este es el tiempo en que el Señor nos está llevando por un camino que tal vez a usted le parezca desconocido y raro, pero este es el estilo de vida del reino de Dios. Esta es la cultura del reino de Cristo para nosotros. Esto va a vencer lo malo. Y créanlo, mis hermanos, que si ustedes ven las malas noticias que salen, todo esto de lo malo, asaltos, robos, homicidas, asesinatos, cosas terribles están sucediendo. Pero ¿cómo va a ser vencido todo eso? ¿Cómo, hermanos? A través de lo bueno. A través de decirle, Señor, alcanza a aquel asesino. Bendícelo, alcánzalo, sálvalo. Escuchaba la noticia ayer de un hijo de familia de 17 años, yo creo que ustedes lo saben, mató a sus dos hermanitas, una de 7 años, una de 12, y golpeó a su mamá tan fuerte. Y yo, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué la maldad ha alcanzado a las familias y las está destruyendo, las está devaluando en las cosas morales y espirituales, hermanos? ¿Cómo vamos a hacerle? Que Dios nos ayude para orar por esa gente que necesita a Cristo. Tenemos que bendecir y no maldecir. Hay quienes han dicho, y los mismos conductores de la televisión y de las noticias, que mal le va, mal ha hecho y mal le va a ir. Tenemos que tener otro estilo de pensamiento y de accionar en este tiempo, hermanos. La maldad ha crecido mucho. La Biblia dice en Daniel, en el capítulo 10, en el versículo 5, dice, y en aquellos últimos días la maldad aumentará. Mis hermanos, estamos en este tiempo en que la maldad ha aumentado. Y la verdad quiero decirles que estando en casa estamos tan en paz y tranquilos, pero si nos damos cuenta, ahora sí que el ojo de la televisión que nos dice cómo están sucediendo las cosas afuera, la maldad está creciendo, la maldad está aumentando. Por eso el Señor nos habla a través de su palabra cómo es que debemos de actuar, porque la maldad es mucha. Pero recordemos que su palabra dice que lo bueno va a vencer lo malo. Y en esta hora, mis hermanos, quiero decirles, oremos y pidámosle a Dios más que decirle quiero aprender, que esta palabra quede clavada en nuestro corazón de tal manera que sientamos la necesidad de vivir esto en la presencia del Señor. ¿De qué vivir? De poder hacer lo bueno, hermanos. De poder hacer lo bueno. De poder bendecir a otros. La Biblia también menciona y dice que nosotros no nos debemos de vengar, porque el que se venga es el Señor. Y a veces nos hacen cosas y nos dicen, y tal vez pudiéramos decir, le va a ir mal. No, hermano. Es una maldición. Le va a ir bien. Dios lo va a bendecir. Dios lo va a alcanzar. Este debe de ser nuestro estilo. Yo también lo tengo que aprender. Yo también lo tengo que poner en práctica, mis hermanos. Porque es para todos esta palabra. Así que yo le dejo en su corazón esta palabra y digámosle, Señor, en este tiempo, ayúdanos. Ayúdanos a vivir este estilo de vida, a ponerlo por obra, a llevarlo a la práctica. Y sé que las cosas van a ser mucho mejor. Así que ahí, hermanos, donde estábamos a orar. Gracias, Padre. Te pido de una manera especial por mi vida y por la vida de mis hermanos que han estado escuchando.
Te pido, oh Dios, en este tiempo, de una manera especial, Señor, que vayamos y llevemos tus palabras a los que no te conocen. Y esta tu palabra en nuestra vida para poderla llevar a cabo. Lo necesitamos. Tu palabra dice que nosotros somos la luz para alumbrar a otros, que somos la sal de la tierra para que, Señor, el ser humano que vive en tinieblas y que no tiene sabor de la vida pueda encontrarlo. Padre, te pedimos que nos uses en este tiempo, que esta palabra, Dios, que hoy nos has enseñado, Señor, la podamos llevar. No es fácil, por eso necesitamos de tu ayuda. Por eso te pedimos en esta tarde que tú nos ayudes de una manera especial. Lo necesitamos, Señor. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu capacitación, tu enseñanza. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te necesitamos. No sabemos cuándo, en qué tiempo, Dios, vamos a poder tener que hacer esta práctica de bendecir a otros, de orar. Y que tal vez nos encontremos en situaciones difíciles. Pero ayúdanos, Señor.